nombre poderoso de Jesús. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánime juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban, y se les apareció lengua repartida como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Dios le bendiga. Siente su momento. A ver si puedo aumentarle el audio a esto. Gloria al Señor, gloria al Señor. Aleluya, aleluya. Gloria a Jesús. Aleluya. Gloria al dueño de la gloria. Gloria al Señor. ¿Cuántos pueden seguir adorando el nombre del Señor? Amén. Gloria al Señor. Yo quiero dar esta enseñanza en esta noche, hablando acerca del origen de la iglesia. ¿Cuál es la enseñanza? Amén. El origen de la iglesia. Ese es el tema. El origen de la iglesia. Aleluya. La mayoría de nosotros, yo no sé si ustedes me han escuchado, pero muchas personas piensan que la iglesia más antigua es la iglesia católica. No sé si ustedes han escuchado eso muchas veces. La iglesia más antigua es la iglesia católica. Ahora, yo junto a usted vamos a estar decodificando esta mentira que se ha estado dando por mucho tiempo. Amén. Y quiero que este sea una enseñanza interactiva. Amén. Que nosotros podamos interactuar y que usted pueda abrir su boca y me pueda ayudar en esta enseñanza. ¿Es cierto que la iglesia católica es la primera iglesia? Pues no. La Sagrada Escritura dice lo siguiente. Yo no sé si usted se acuerda, pero en una ocasión Jesús está reunido con sus discípulos y hace una pregunta. La pregunta que hace el maestro es la siguiente. Él pregunta: ¿qué dicen los hombres que soy? ¿Se acuerdan, no? ¿Qué dicen los hombres que soy? Ahora, alguien me da la respuesta, no de Pedro, porque esa va a ser después. ¿Cuál era la respuesta de cada persona que estaba ahí? No. La pregunta era, ¿qué dicen los hombres que soy? Para cada uno de ellos dieron una respuesta. O sea, yo quiero que algunos de ustedes, yo les voy a preguntar, como si yo fuera Jesús, ¿qué dicen los hombres que soy? Y usted no me va a dar la respuesta de Pedro, porque esa es la base fundamental de lo que vamos a hablar. Usted me va a dar la respuesta que dieron los demás. Amén. Ahora yo voy a hacer la pregunta. ¿Qué dicen los hombres que soy? Uno dice que eres, gloria a Dios, que eres Elías. Otros dicen que eres profeta. Elías. ¿Por qué uno dijo que era Elías? Dijeron que era Elías porque tenían una profecía bíblica que decía que Elías iba a venir antes. Y hay personas que preferían no creer que Cristo era el Cristo o el Mesías, que era mejor para ellos decir que era Elías. Porque ya que él tenía el poder y tenía la autoridad, decían: no, ese es Elías. Pero lamentablemente para esa gente sí Elías vino a través de este hombre llamado Juan el Bautista, porque vino con una característica similar a Juan el Bautista. Ahora, otros también dijeron otra respuesta. ¿Qué dicen los hombres que son? Uno dice que es Elías, otro dice que es profeta del pueblo. Uno decían que era Elías y otro decían: alguno de los profetas ha resucitado. O sea, cada persona tenía una forma de decir de Jesús. Y quienes están hablando aquí son sus discípulos. Son aquellas personas que Cristo tiene y son discípulos del Mesías. Entonces Cristo hace la pregunta: ¿y ustedes? O sea, está bien que las personas allá afuera tengan una opinión de mí,
mí. Está bien que la gente piense o crea algo de mí. Ahora, ¿y ustedes qué piensan? ¿Y ustedes qué opinan? Porque Cristo sí en cierta parte entendió o quería saber la opinión de la gente de él, pero lo que más quería saber era la opinión de la gente que estaban cercanos. Y ahí es donde viene la gran revelación que a Pedro le da. Y Pedro, como era el más impetuoso, era el más osado de todos ellos, Pedro entonces a esta gran pregunta le da una respuesta contundente que produce en el maestro. ¿Qué produce? Una sorpresa, porque Pedro no era la persona educada, capacitada para saber esto. Entonces al maestro escuchar que Pedro dice con seguridad, o sea, Pedro no titubeó, ¿qué dicen ustedes ahora? Y Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Tú eres el Cristo. Cristo entonces se sorprende y dice, oh, Pedro, Simón, ¿no? Hijo de Jonás. O sea que la revelación y el rema produjo en el maestro una sorpresa. Simón, hijo de Jonás, esto no te lo reveló ni carne ni sangre. Por tanto, o sea, primero, la revelación que tú tuviste no vino de ti. Dios te lo reveló. Era algo que estaba oculto. Dios lo sacó a la luz a través de ti. Simón, hijo de Jonás, esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino ¿quién? Abriendo su boca, le dije que va a ser perverso. Te va a dar así, dígame. ¿Ah? ¿Quién se lo reveló? ¿Quién? Mi Padre que está en los cielos se lo reveló Dios. O sea, esta revelación, este rema, no lo recibiste porque lo estudiaste en algún instituto o porque alguien te lo dijo. Esto lo estás recibiendo de arriba, Simón. Esto viene de arriba, Simón. Lucha. Esto no te lo está revelando fulano ni menguano. Esto viene de arriba. Por ende, dice, por esta causa o por esta palabra que tú declaraste, yo te cambio el nombre. La revelación de Simón produjo a que su nombre sea cambiado y le dijo Pedro. El término Pedro o Pedro lo que significa es roca. Entonces Jesús dice, y yo te llamo Pedro, y sobre esa roca, pero ¿cuál era la roca? La palabra, la revelación que recibió. Sobre esta roca yo edificaré mi iglesia. O sea que no estaba fundamentado en Pedro. ¿Están aquí o se fueron para su casa? O sea que no estaba fundamentada lo que Cristo está diciendo. La palabra no estaba fundamentada en Pedro, sino en la palabra que Pedro recibe. Te cambio el nombre y te pongo roca. Pero que no es porque tú te llames roca, es que yo voy a edificar mi casa sobre ti. No, la roca es la palabra que sale de la boca de Pedro. Está diciendo Jesús, la palabra que sacaste es del fundamento. ¿Están entendiendo? O sea, Pedro está diciendo Jesús, Pedro le está diciendo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios Altísimo. Tú eres el Mesías. Sobre esta palabra, porque ¿qué casa se hace en el fundamento? O sea, Pedro no era el fundamento, porque Pedro es un hombre y él murió. Y Pedro murió y ya se acabó su vida en esta tierra. Lo que él hizo, lo hizo, punto. Pero
no fue sobre Pedro que Cristo edificó la iglesia, fue sobre la palabra que Pedro dice. Entonces por ahí no dice, no, porque Cristo edificó la iglesia sobre Pedro. Y por eso la iglesia católica está fundamentada sobre Pedro. No. No está fundamentada sobre Pedro. Está fundamentada sobre la revelación que Pedro tuvo. ¿Y cuál fue la revelación? Cristo. La iglesia está fundamentada sobre ¿qué? Cristo. Sobre Cristo. Entonces, lo que me está diciendo aquí la palabra es que cualquier otro origen, cualquier otra cosa no sirve. Tiene que la iglesia está fundamentada sobre el Rey de Reyes y Señor de Señores. Si alguien te dice no, que está fundamentado en Pedro, que está fundamentado en Apolo, que está fundamentado en Pablo, no está fundamentada en ellos. Ellos no son el fundamento. Ellos no murieron por ti. Ellos no murieron por mí. No importa que sean santos de que sé yo, que cuántos. No. Aquí todos somos santos. Todo aquel que hace la voluntad de Dios es santo. Entonces, partiendo de esta premisa, ya ahí se fundamenta por una palabra ya la iglesia. Porque él dice, amén, ¿usted cree que Cristo se quedó ahí? Nada más digo, no, porque tú eres Pedro y sobre esta palabra edificaré mi iglesia. Pero ¿cuál fueron las otras palabras que dijo? ¿Alguien se acuerda? ¿Ah? Porque eran pobres, mira a ver si Google lo ayuda. ¿Alguien se acuerda las demás palabras? ¿Ah? Cuando le dice esta palabra a Pedro, también le da otra palabra y le dice, y yo te daré la llave, pero no a Pedro. Aleluya. Repito, Pedro, la revelación que tú tuviste es el fundamento de él. ¿Cuál es el fundamento? Cristo. El apóstol Pablo habla de eso, que el fundamento debe ser Cristo. Y cualquiera que vaya a construir, que construya de acuerdo al fundamento, porque hay gente que ha construido de todo arriba de ese fundamento, pero no de acuerdo a Cristo. Y si tú estás construyendo y no es de acuerdo a Cristo, el temblor va a venir y lo va a destruir todo, pero el fundamento seguirá igual. O sea, cualquiera que anda hablando falsa doctrina, vea lo que el temblor y el tiempo lo agarrará, pero el fundamento seguirá siendo Cristo. Cualquiera que agarre a Jesús. Está aquí mi pastora. ¿Tiene algo? No, te pregunto qué más le dijo Jesús. Entonces dice el versículo 21. ¿De qué libro? Lucas. Lucas, capítulo ¿qué? 9, verso 21. O sea, préndeme eso. Sí, venga. Para leerlo. Venga. Déjame ver. Parece aquí. Lean. ¿Qué dice? En el nombre de Jesús. Amén. Pero él les mandó que a nadie dijesen esto, encargándole rigurosamente y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos. Amén. Yo necesito que usted vaya a Mateo capítulo 16, verso 21, y alguien busque también la versión de Marcos capítulo 31, verso 9, Marcos 8:31 y Marcos 8:31, versículo 9. Ajá, 8:31, versículo 9. Amén. Busquen los versículos, por favor. O sea, Pedro da una palabra que se convierte en ¿qué? Ustedes tienen que estar aquí, mis hermanos, por amor a Jesucristo, que quiero enseñarle algo, que tienen que estar aquí para que aprendan. Pedro le da Jesús está diciendo, ¿y ustedes quién dice que soy? Y Pedro recibe la revelación de arriba, ¿verdad? Porque el evangelio no es una revelación humana. El evangelio viene de arriba. La palabra de fe viene de arriba. Mi niña, deja eso. Ayúdeme con la niña. El evangelio, la palabra de fe, viene de arriba, no de aquí abajo. No viene de los hombres, viene de
viene arriba. Pedro recibe esta revelación. ¡Pum! Y Jesús entonces le dice: Simón. Le está llamando por su nombre actual, Simón. Pero que el nombre de él era Simón Pedro, ¿verdad? Entonces le está diciendo: Simón, hijo de Jonás, de ahora en adelante no te llamarán Simón, sino Pedro, porque todo aquel que tiene conexión con lo diosaico se le cambia el nombre. Eso siempre ha sido así. Sara tuvo una conexión con lo diosaico. Ya no te llamará Sara, sino Sara y Sara. O sea, no, se llamaba Saraí. Se llamaba Saraí. Y le dijeron: ya no te llamarás Saraí, sino Sara. Jacob tiene un encuentro contigo. ¿Y qué pasó? Le cambiaron el nombre y le pusieron Israel. Por favor, vamos a hablar, hermano. Sáquese esa mentalidad de sueño que usted tiene, despierte. Y Abraham también. Abraham se llamaba Abraham. Y Dios le cambió el nombre. Hay hermanos aquí que están callados. Eso es lo que más hablan en su casa. Cuando salga el culto, van a empezar a hablar. Dios le bendiga al hermano Laura. Al principio, ¿qué fue lo que yo dije? Y si yo hago una pregunta, ¿qué debemos hacer? Responder. Dios le bendiga. Amén. Gloria al Señor. Entonces, lo que le estaba diciendo, mis hermanos, es lo siguiente. Cuando Pedro recibe esta revelación, le cambian el nombre. Porque toda persona que recibe una revelación por la palabra recibe un cambio inmediatamente. Un cambio inmediatamente, porque la revelación produce cambio. Por eso cuando la mujer sirofenicia le dice esta palabra a Cristo, Cristo se sorprende y debe cambiarle su forma. Tiene que cambiarla de una vez. Inmediatamente hay una palabra de revelación. Cristo debe cambiar obligatoriamente el rumbo de la historia de las personas, porque la palabra de revelación tiene que afectar, debe quedar evidencia de que algo pasó. Por eso cuando Jacob recibe, amén, pelea con el ángel, tuvo un encuentro con Dios ahí, Dios tiene que obligatoriamente cambiarle el nombre. Por eso Jacob pide su cambio de nombre, o pide que lo bendiga, porque todo aquel que se encuentra con Dios es bendecido, y Jacob necesita ser bendecido. ¿Entiendes? Entonces esas son de las cosas que nos pasan a nosotros como creyentes, que cuando tú tienes un encuentro con Dios, tu carácter cambia, tu forma de ser cambia, porque es que el encuentro con Dios lo cambia absolutamente todo. Cuando una persona mantiene el mismo carácter es porque no tuvo un encuentro. El encuentro cambia todo. Por eso Pedro le dice: ya no te puedo llamar Pedro. A Pablo tampoco le podemos llamar Pablo. Digo, Saulo, debemos llamarlo Pablo, porque es que inmediatamente llega el encuentro con Cristo. Hay que cambiarle el nombre inmediatamente. Diga, pastora. Sí, cuando hay un encuentro, o sea, cuando tú tienes un encuentro con Dios, ¿no? Sí tiene que ser diferente. Dando a entender que ya es una nueva página que vas a caminar. Así es. O sea, ya lo que tú hacías antes, de ahí para atrás, ya no debe acontecer más, porque tú tienes un encuentro con el que cambia. ¿Entiendes? Con la roca viva. Y tú tienes un encuentro con la roca viva, cuando tú chocas, tú no vuelves a ser el mismo. Porque el golpe que tú te das con la roca te da a entender de que, wow, me hice algo y esa marca no se me va a quitar. Entonces, si tú te encuentras con el Señor, tienes que entender que ya las cosas viejas pasaron. Así es. Y ahí en adelante todas son hechas nuevas, porque Pablo era fuerte, ¿verdad?, persiguiendo a los cristianos. Pero inmediatamente él tuvo un encuentro, él fue fuerte, pero predicando la palabra del Señor. Así es. Dando a entender que si por causa de él muchos sufrieron, ahora él le toca sufrir por causa de Cristo Jesús. Así es. Amén. Míreme, esto es profundo, porque, ajá, dígame. No, dígalo. Ahora vaya ahí. El tema del encuentro con es algo que tiene mucha tela por cortar. Así es. Porque mucha gente dice de boca que han tenido un encuentro con el Espíritu Santo. Ajá. Más ellos dicen lo contrario. Así es. Si un ejemplo yo ahora me saca de control con cualquier cosa, yo de una vez me pongo guapa con ella, con cosas pequeñas que yo puedo decirle, hermana, ¿qué fue lo que pasó? Yo entiendo que una persona que haya tenido un encuentro con el Señor no debe de actuar como actuaba cuando era el viejo hombre. Así es. Tiene que actuar
No, y que eso es una evidencia. Cuando una persona actúa como el Dios, es una evidencia que no ha tenido un encuentro con el Espíritu Santo. Porque lo primero que hace Dios es que te cambia. Porque es que tú vas a ser su representante. Y como tú vas a ser su representante, tú no le vas a quedar mal. Señor, una persona que tiene una empresa va a poner como representante a alguien que no pueda representar, que no aguante presión, que se ponga a hablar. Imagínate, ese tipo que es, el secretario de prensa de la presidencia. Sí, y está devocado, sí, pues. Hay que quitarlo de ahí porque no tiene control. O sea, tiene que haber un control. Si fuera representante de Cristo, cuando tú te encuentras con él y vas a hablar de que te contraste con él, él tiene que dar una evidencia para que todo el mundo lo sepa. Pedro inmediatamente recibe esta revelación. Dios le dice: te cambio de nombre. Punto. Hijo de Jonás, ya no vas a ser llamado Pedro. O sea, ya tú, Simón, ya tú no eres el hijo de Jonás, ya tú eres roca. Y sobre tu palabra, la que tú dijiste, esa que tú tiraste, se volvió fundamento. O sea, todo el mundo sabrá que este es el fundamento. ¿Cuál es? Que Jesucristo es el Señor, que Él es el Salvador de la vida. No hay María, no hay José, no hay que fulano que salga el brazo. Jesucristo es el Señor. Y esta parte es crucial. ¿Por qué? Porque si tú no conoces esta parte, no conoces el Evangelio. Jesucristo es el Señor. Si usted nota la diferencia entre el cristianismo real y genuino y las demás religiones, es que cada una de las religiones, aparte de Cristo, que son de que cristianas, las religiones judías cristianas, aparte de Cristo, tienen otra cosa. O sea, los católicos, aparte de Cristo, tienen a María. Los mormones, que yo, qué sé yo, que cuánto, qué sé yo, que el libro de Mormón, aparte de Cristo, tienen a John Smith y al libro de Mormón. Los Mita y Aarón, aparte de Cristo, tienen a Mita y Aarón. Tienen otro librito. Los hermanitos del sábado, para no mencionar su nombre, tienen a Jesús y también tienen a Elena G. de White. O sea, tienen a Cristo, amén, y la palabra de Dios, pero también tienen otro librito de Elena G. de White. Igual que los testigos de Jehová, tienen la Biblia, pero otros libritos aparte. O sea, ese es lo que nota y tienen como el principal objetivo o como similitudes las religiones falsas, que aparte de la palabra de Dios tienen otras deidades, otra cosa que creen. Los católicos tienen a María y su santo y los dogmas marianos. Entonces, cada religión tiene esto, pero Cristo le dice entender a Pedro: aquí todo el que venga tiene que pasar por este filtro. Yo soy el Señor. Si de ahí pasa otra gente, no sirve. ¿Por qué? Porque es que hay un solo fundamento. Por eso Pablo habla en Gálatas a la gente de Galacia tan pronto, tan rápido se fueron del fundamento. Pues yo pensé que ya lo habíamos construido. O sea, que usted fue construido con fundamento, se sale del fundamento para meterse en otro. Entonces tenemos que tener cuidado con eso. La persona de otra religión se identifica en una religión falsa porque aparte de la palabra de Dios tienen otra cosa. Fundamentos humanos. Y aún así hay otros que no tienen otra cosa, pero sí tienen doctrinas humanas que en vez de ayudar a avanzar a los cristianos, lo que lo atrasan. Amén. ¿Por qué? Porque ponen dogma que en vez de ayudar a la persona a avanzar, lo atrasa espiritualmente y emocionalmente, familiarmente, en todo el sentido de la palabra. Y donde hay atraso hay falsa doctrina. Porque puede haber adelanto económico, puede haber luz en la iglesia, pero en la parte espiritual debe haber un adelanto espiritual. ¿Están aquí? Entonces, Pedro recibe esta palabra y dice: y sobre esa palabra yo edificaré mi iglesia y le entregaré ¿qué? La llave. ¿De dónde? A mí le voy a entregar una llave y la puerta del Hades no prevalecerá contra quién. ¿Contra quién? Contra la iglesia. La puerta del infierno, sus actitudes satánicas no tienen autoridad sobre la iglesia. Yo no creo en una iglesia que desde que hablan de demonios se siente mal. Ay, los demonios, que lo están atacando los demonios, que lo están atacando los pichones, que hay los diablos. No, la puerta del Hades
no prevalecerá contra la iglesia. La puerta del Hades no va a prevalecer. No tiene autoridad, porque se le entregó una llave. Ahora, ¿para qué esa llave? Para abrir y cerrar, mis hermanos. Para abrir y cerrar. Esa llave se creó para abrir y cerrar. ¿Qué voy a abrir y qué voy a cerrar? Porque yo tengo que saber qué debo abrir y qué debo cerrar. Usted tiene la capacidad de abrirle los cielos a alguien, pero también con su actitud cerrárselo. Alábale. Y hay evangélicos que están utilizando más la actitud de cerrar que de abrir. Porque si tu conducta no está de acuerdo a lo que tú estás predicando, en vano lo predicas. Porque debes vivirlo. Porque hay una cosa que en media hora aquí yo predico de la palabra, pero los 65 días del año, 364, ¿no? 365. Sí, 365 días del año, yo predico con mi actitud, con mi forma de ser, con mi forma de actuar, de caminar, de comportarme, de vestir, en todo el sentido de la palabra. Cuando la persona ve la diferencia entre el que es cristiano y el que no, yo cambio la vida con mi forma de ser. ¿Están aquí? Entonces estamos hablando de los fundamentos de la iglesia. O sea que el fundamento de la iglesia es Cristo. No un librito más. No Smith. No Mahoma. No Buda. Cristo. Entonces, partiendo de esta premisa, es ahí donde inicia el término eclesia. Sobre este fundamento edificaré mi iglesia. O sea, el término eclesia está fundamentado ahí. Ahí empieza el fundamento de la iglesia. Claro que todavía no está en su máxima expresión, porque todavía Cristo no se ha ido. Todavía Cristo no ha muerto. Todavía Cristo no ha muerto, pero está diciendo: mi iglesia se fundamentará ahí. Pedro, mi iglesia se fundamentará ahí. Pero no es Pedro el único que está ahí, están sus discípulos. O sea, mi fundamento, el fundamento de las personas que creerán en mí, se basará en que yo soy el Cristo. Amén. También digo que en su nombre echaríamos fuera demonios, beberíamos cosas mortíferas y no nos haría daño. A su nombre, al de Cristo. ¿Entendieron eso? Entonces, partiendo más adelante, en el capítulo 2 entonces de Hechos, en el capítulo 1, los discípulos le preguntan al Mesías: ¿cuándo será que restaurarás el reino de Israel? ¿O en qué tiempo, verdad? Y Cristo le dice en el capítulo 1 del libro de los Hechos: a vosotros no os competen, en pocas palabras, los tiempos y las sazones que el Padre tiene en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo de Jehová. ¿De Jehová? ¿Testigo de Jehová? ¿Testigo? ¿No es testigo del maletín? Y me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y en los confines de la tierra. Me seré testigo. Primero en Jerusalén. ¿Qué significa aquí Jerusalén? ¿Quién me puede decir qué significa Jerusalén? ¿Qué dice Estela? Sí, sabemos eso, pero para esta época, ¿qué significa ahí? Cuando Cristo dice primero en Jerusalén, después en Judea, luego Samaria y después en los confines de la tierra. ¿Por qué decir Jerusalén, Judea, ¿verdad? Samaria y después en todo el confine de la tierra? ¿Por qué? Porque Jerusalén es donde tú estás. Jerusalén es donde tú vives. Es tu lugar de confort, es tu barrio. Primero represéntame en tu barrio, con la gente cercana. O
tierra, no hay profeta sino en su tierra. Usted es profeta. Eso se le dice a los profetas que no los respetaban en su propia tierra y Dios tenía que mandarlo porque no le daban honra. Pero usted no es profeta, usted es un evangelizador. Y su conducta debe dar a todos los ciudadanos donde usted vive. Con su conducta deben saber que usted es cristiano. Hasta el tipo que usted le compre en el colmado, el delivery que va para su casa. Jerusalén primero. No, pastor, yo voy, quiero una visa. Quiero predicar para Estados Unidos. Jerusalén primero. Predique con su ejemplo donde usted vive. Que la gente pueda decir: fulano es cristiana, fulano es evangélico. Pero si ustedes en Jerusalén no creen en usted, ¿cómo van a creer en Judea? Sí, le voy a dar la oportunidad ahora. ¿Cómo van a creer en Judea? Primero lo que de Jerusalén, de tu casa, tu familia, tus esposos, tus hijos, no se van a levantar contra mí, se van a levantar, eso lo sabemos. Pero eso no quiere decir que ellos vayan, que porque ellos se levanten contra ti, tú tienes que tomar actitudes para que sepan que tú no eres cristiano. Porque ellos te podrán decir, y te lo van a decir: esa actitud no es de cristiano. Y dije cristiano. Eso debe dolerte. Que ellos tengan duda de lo que tú eres. Diga cielo. Que es fácil nosotros hacer testigos en Judea o en Estados Unidos porque no conocen nuestro caminar, no conocen nuestro comportamiento. Nosotros podemos ir allá y fingir hasta un tiempo, porque siempre dicen que la cosa es pobre y dice que nadie se le escapa al Señor. Antes se decía que es un hombre que todo lo ve, Así pero ahora es. yo digo que es el Señor que todo lo ve. Así es. Y si yo vengo de aquí, de mi tierra de Jerusalén, voy a Samaria, Estados Unidos, vamos a poner, yo ahí puedo fingir todo lo que yo quiera, todo lo que me parece. Pero siempre hay uno que te va a conocer. Aquí tú lo ves así, pero para allá en su tierra, pasa y a nadie le saluda, coge prestado y no paga. Ay, papá. Sí, siempre va a haber uno, entonces. Buen testimonio en Samaria y en Jerusalén. ¿Entiendes? Uno no puede esconder. Entonces, primero tenemos que tener nuestro testimonio limpio en Jerusalén. En Jerusalén debo representar a Cristo. Después entonces voy para Judea, para mis vecinos en Judea, que están de ahí mismo, que son mismos. Porque usted se preguntará: ¿por qué Jerusalén y después Judea? Amén. Me seré testigo en Jerusalén. Porque parece ser que donde ellos estaban, en el aposento alto, pertenecía a Jerusalén. Porque acuérdense que Israel estaba dividido en un tiempo. Eran judíos y... judíos y los samaritanos son otra cosa. Entre los mismos judíos había una división entre Israel y Judá. Los judíos y los israelitas. Amén. Israel era las 10 tribus que se le entregó a un rey perverso, que al final no aprovechó esas 10 tribus. Y Judá, aunque era la misma, lo mismo descendencia, pero tenía aún mentalidades hasta diferentes. ¿Eh? No, estamos hablando de Jerusalén, de Israel. Israel y Judá eran diferentes, porque había un rey en Israel en un tiempo y había un rey en Judá. Ya en los tiempos de Cristo, eso parece que no era, porque lo que notamos era que ya el gobierno romano lo unió a todos juntos, pero aún todavía tenían sus ciertas diferencias. ¿Por qué? Porque tenían sus ciertas diferencias. Entonces Jesús le está diciendo: Jerusalén, ¿qué es Jerusalén? La capital del gran rey. Sea testigo aquí en Jerusalén y en Judea. Después vayan a Samaria. Después de que vayan a Samaria, a los confines de la tierra. O sea, yo quiero ir para Colombia, pero no predico en la 42. O sea, tú tienes que predicar donde hay necesidad. Primero predica en Boca Chica, a través de tu testimonio, de tu vida, en Boca Chica,
Después de que tú prediques en Boca Chica, entonces vete a la Caleta, vete a la capital, vete a la 42, la Ciénega, la Sursa y todo eso la por ahí. Cuando ya tú peinaste de República Dominicana, entonces vete para Haití, que es tu vecino más cercano. Ah, Colombia. Pero ¿y Samaria? Recuerden que los samaritanos y los judíos no se llevaban. Así mismo es en República Dominicana y Haití, que ciertamente hay problemas. Por más que uno quiera ocultarlo, no nos llevamos. Ven, hay problemitas, hay una tiquilla, una espinita. Y los más negros somos los más peligrosos. Somos los negros los racistas. Haitianos, porque uno se siente mal, porque ya también desde chiquito dicen haitiano. Entonces, a su nombre. Entonces, mis hermanos, ahí Cristo entonces fundamenta en donde, en Hechos capítulo 2, entonces la iglesia recibe el poder. Pero había una iglesia, 120 y pico de hombres y mujeres que estaban reunidos ahí en el aposento alto. Esperaban que la promesa. Estaban sentados ahí adorando y bendiciendo a Dios. Tiraron a la suerte. La iglesia es la primera iglesia, es la iglesia apostólica ahí en el aposento alto. Ahí era donde se reunían, partían el pan, tenían todo en común. Hasta que de repente se armó el estruendo y todos estos judíos de Asia, Capadocia, Tiatira, Esmirna, la Odisea, todo tipo de personas que tenían diferentes tipos de lenguaje, empezaron a escuchar a unísono la voz de Dios a través de estos apóstoles que estaban llenos de Dios. Y Pedro, lleno del Espíritu Santo, dio un sermón que no fue un sermón de que, como lo que damos nosotros hoy, que son espléndidos, con una exégesis y un exégesis también de nuestro propio concepto, una hermenéutica, una homilética, una forma excelentísima de hablar. No la tenía, pero tenía algo llamado Espíritu Santo y fuego. El origen de la iglesia empezó en el fuego, empezó en la unidad. Para aquellos que hoy se avergüenzan en hablar en otras lenguas, para aquellos que hoy se avergüenzan del evangelio, ay, cuando inició, si ellos estuvieran ahí, se viesen avergonzados. Porque a Pedro lo confundieron con un ebrio. Y si lo confundieron ebrio, ¿cuál es el comportamiento de un ebrio? Vamos a hacer lógica. Póngase de pie, sierva. Póngase de pie, sierva. ¿Cómo se porta un ebrio? Si tú vas a hacer el drama de un ebrio, ¿cómo te lo harías? Vamos a ver. Compórtese ebria. El que estaban ebrios, eso fue lo que dijeron. Compórtese ebrio. Es un drama. Hasta calor le dio. Es que yo no me acuerdo. ¿No sabe cómo se convierte un borracho? Ven, varón. Venga. Mami, mírame, ayúdame con el niño. Coge esto de la mano tuya. Vamos, un ebrio, un borracho.
¿Están entendiendo? Entonces, si dice que era ebrio, estaba en orden. No, el Espíritu Santo es ordenado. ¿Están aquí? El Espíritu Santo es ordenado, lo entiendo. Pero ¿qué orden tiene? ¿El tuyo o el de Dios? Porque para lo que los hombres orden, para lo que para mí es un orden, para Dios puede hacer que es un desorden. Y para lo que para mí es bueno, para Dios puede hacer que no tenga nada que ver con lo bueno. Entonces el orden, según la ética humana, el orden era lo que Milcal quería que David tuviera orden. David le dijo a Milcal, o Milcal le dijo a David: ¿cómo te has desnudado como un cualquiera delante de las concubinas, delante de la gente plebeya? Porque ella nunca vio a su papá haciendo eso. No culpemos a Milcal, es que ella es de una generación que no sintió gloria. Hay gente que te van a criticar porque hablas en lengua, porque lancen. No lo culpes, es que son de otra generación, de la generación donde no está el arca de Dios, de la generación donde no hay presencia. Y el que no tiene presencia se avergüenza de lo que tú sientes. Porque como yo inventé esto. Yo inventé hablar en lengua. Lo que no estoy sintiendo lo invento. Tengo que expresarlo. Hermano, pero tú te lanzas que el Espíritu Santo me toca y yo expreso lo que siento, porque soy un simple ser humano. Y dice que la tierra tembló ante Dios cuando dice que él vino con estruendo. Y alguien escribió y dijo: que sentiste, Omar, que huiste, y tu Jordán, que te volviste atrás, aunque la presencia de Dios tiembla en la tierra. ¿Qué soy yo? Yo soy tierra. Entonces no debemos criticar, porque la iglesia primitiva inició y parecía un desorden. Todo el mundo decía, los ordenados, los teólogos, los capacitados, decían: loco, está ebrio. No solamente por el estruendo, por la forma extravagante de lo que estaba pasando ahí, sino también las palabras en otros idiomas que decían el Mesías, hablando del Mesías, vino el Cristo. Me imagino que estaban hablando, decía Jesus is coming, y decía Dios vino, ha llegado el Mesías en cada idioma. Oh, gloria a Dios para siempre. Y le decía ragazzino, me imagino en italiano, oh, andiamo, y hablándole de Dios, diciéndole Deus va a hacer acontecer lo que el enemigo no vaya a entender, y hablando otros idiomas, y ellos diciendo: y esta gente, y un estruendo, y todo hablando juntos, y hablando palabras profundas. No entendía hasta que Pedro se levantó lleno del Espíritu Santo y empezó a predicarle a cada uno en la idioma hebrea, para que ellos pudieran entender lo que se quería decir. No estamos ebrios, apenas son las 12, vamos a ponerlo así, apenas son las 9 de la mañana, apenas son una hora, la hora novena, estamos a las 9 o una hora o a las 3 de la tarde, vamos a ponerlo así. Estamos en una hora del calor, no estamos en beventina, está temprano. Lo que pasa es que lo que ha pasado aquí es lo prometido en Joel capítulo 2, verso 28. Y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas soñarán sueños, y profetizarán, y vuestros ancianos soñarán sueños y tendrán ¿qué? Visiones. Amén. Lo que Dios está diciendo es que aún sobre las esclavas y los libres descenderá mi espíritu. Por eso hay veces que usted ve que el espíritu desciende, y algunas veces hay gente que tú crees que está libre, pero está en esclavo. Ahora que vive. Porque el espíritu puede tocar al esclavo también. Ahora que vive, porque está en medio de los libres. Ahora que vive, el que está en medio de los libres. Si usted está en medio de donde están repartiendo algo, ¿usted cree que no te lo va a recibir? Por lo menos por vergüenza va a decir: toma, no te tocaba, pero. Mi hermano, que cree que porque el Espíritu Santo lo tocó todo está bien. No, lo que pasa es que en medio del libro, cuando se sacude, algo se te pega. ¿Están aquí? Entonces el Espíritu Santo, hablando de eso, es esto el que le estoy hablando, se llama origen de la iglesia. Ahí es que se origina. La iglesia se origina en el capítulo 2, de hecho, con ese estruendo. Amén. Claro, le hablé también de
capítulo 9. Que Cristo dijo, Pedro, sobre esta roca edifica. O sea, que ahí está la base. Pero la muerte y resurrección de Cristo y la manifestación del Espíritu Santo fortalece esa base en la vida, es parte de la casa, y ya la casa está fundamentada sobre la roca que es Cristo, a la vez que vive, y el edificio bien conectado a través de las experiencias que tuvieron los apóstoles, y ahí está fundamentada nuestra fe sobre la roca. Entonces, ¿a dónde la Iglesia Católica salió con qué? Dije que era la primera. ¿Primera de qué? ¿Primera de qué? Eso es algo como que no sale loca. Porque tenemos esta iglesia y ahora dice que Pedro se convirtió ese día ¿cuándo? 3,000 y pico, acuérdense. 3,000 y pico sin contar las mujeres y los niños. A la segunda vez que Pedro recibe de nuevo, que dice que un paralítico en el pórtico, creo que fue de Salomón, en la hermosa, ¿verdad? Sí, en el hermosa, no en el pórtico, en la hermosa. Dice que ven el paralítico. Cuando el paralítico lo ve, él para el paralítico y ahí se armó un revolú. Y él dice, no somos dioses, no somos nada, ¿qué es lo que le pasa? Esto es lo mismo, esto fue, ¿usted se acuerda del Cristo? Sí, bueno, ahí se convirtieron 5,000 más. Ahí existía la Iglesia Católica. ¿Ah? Ahí existían los romanos. Ahí existía Roma en ese lugar. No había romanos ahí. Todos eran judíos. Y no judíos cualquiera, judíos ortodoxos, piadosos. Estaban ahí. Entonces, después de ahí se levanta la gran persecución. Agarran a Pedro. Pedro sigue predicando, lo meten preso. Acuérdense que Herodes espera para matarlo. Y le cae el asunto, porque es que Dios no necesita que nadie lo defienda, él siempre se defiende. Pedro lo es sacado por el Espíritu y lo liberta porque el pueblo estaba orando, clamando por Pedro. Por eso es que la iglesia tiene que clamar por los evangelistas, por los profetas, por los pastores, porque Pedro era pastor de esa iglesia, pero no se permanecía ahí, permanecía predicando a diferentes tipos de lugares. Por eso en una ocasión los apóstoles dijeron, no nos podemos detener, porque el evangelio no se puede detener, lamentablemente. Y ellos eran los líderes, ¿sabía? Eran los pastores, los líderes de esas congregaciones, pero no se podían detener. Entonces agarraron a diáconos y a hombres de Dios. Ocúpense de esto, tenemos que seguir predicando el evangelio, no nos podemos detener a estar dándole esto, no. Agarre, amén. Y me imagino como maestro entre ellos, por maestro, por líder, aunque nosotros somos los líderes principales, las cosas grandes pues las resolvemos nosotros, pero es bueno que el líder, y para los pastores que me escuchan, es bueno formar líderes en tu congregación y darle la oportunidad de que crezca, que el pastor no sea el pulpo, que todo lo haga él, sino que esos líderes tengan la capacidad de crecimiento. Amén. Hay líderes que se quejan, pero es muy bueno tú tener la capacidad de tu poder desarrollarte, porque cuando te toca pastorear ya tú no tienes tanta batalla. Pero si usted tiene un pastor encima, cuidado aquí, cuidado allí, no haga esto, tú no vas a poder hacer nada por ti solo. Hay personas que Dios, por eso hay personas que no van a nunca poder hacer nada por sí y por ellos solo, porque son dependentistas. No es que el pastor no tiene que enseñarte, que te enseñe al principio, pero si ya tú me enseñaste y ya yo sé, déjame fluir, porque yo ya cuántos años yo tengo con usted, 6 años casi, igualmente con usted, porque usted ya que más yo le tengo que enseñar muchas cosas, sí, pero ¿qué más? Porque ustedes no solamente están aprendiendo con lo que yo le estoy diciendo, sino que me vieron cerca haciendo lo mismo. Josecito toca la copa. ¿Por qué la toca? Porque veo a su papá haciéndola y un par de veces yo le enseñé y ya toca la copa, pero ya él toca esto un poquito porque vio aquí el cabezón haciéndola, pero también le da un poco a esto. O sea, que hay cosas que no necesitamos que nos lo digan, sino que con ver las cosas debemos aprenderla. Si usted está siempre con un patanito, ahorita usted está manejando patana, porque es lo que usted está viendo y es lo que su mente está viendo. Usted dice, yo no sé hablar inglés, yo no tengo mente para inglés. Eso sí, porque no lo necesita. Pero si usted está en Estados Unidos, en un lugar donde no hablan inglés, usted va a hablar inglés en 2 meses. En 2 meses está usted. What you think, how are you? I'm fine, thank you. Y ya sabe, de verdad, porque es la necesidad lo que produce eso. Entonces, los apóstoles dejan que estos líderes siguen predicando y ahí se levanta, amén, un hombre
de Tarso. Pero antes de Saulo hay un hombre llamado Esteban, el primer mártir. Un hombre de Dios, dice que era elocuente. Estamos hablando de la historia de la iglesia. Porque aquí no podemos permitir que nos anden diciendo por ahí, la iglesia católica es la primera. Mírenme, si la iglesia católica se funda, creo que, allá, la iglesia católica se fundó allá. Nosotros estamos hablando de aquí. La iglesia católica se fundó de aquí a Boca Chica. Y ella le diciendo que la primera, pero fue aquí en Andrés que empezó. Un término humano, ¿verdad? La iglesia empezó en Andrés. Y ya quieren decir que fue en la capital que empezó. No fue en la capital, fue en Andrés, no fue en Roma. La iglesia inició en Israel. ¿Por qué querían poner la iglesia a decir que inició en Roma? Eso tiene su historia. Porque si dicen que se inició en Israel, no pueden perseguir a los judíos. Y trataron de hacer todo lo posible de desjudaizar el evangelio. Y aquí quiero, mírame, que esto está profundo. Usted no tiene nada que hacer, ¿verdad? ¿Tiene algo que hacer? ¿Cómo? ¿La pastora tiene algo que hacer? ¿No está temprano? Hay tiempo todavía. Hay tiempo. Hay tiempo todavía, ¿verdad? A su nombre. Todo el mundo tiene algo que hacer. Así es. Aunque los que llegaron temprano pueden tener algo que hacer. Los que llegaron tarde no tienen nada que hacer. Dios le bendiga. Dios le guarde. Entonces, miren, porque me gustaría entrar en esta parte. Yo sé que va a ser de gran bendición para ustedes, ya que yo paro aquí. Hay que aprovechar. Miren, la iglesia entonces pasa de ahí y recibe lo que es la persecución. Ustedes se la saben esto, la persecución. Esta persecución viene por Pablo, repito, porque este muchacho dice que era elocuente, empezó a hablar entre medio de aquellos ancianos. Ellos no les gustó la forma de hablar de él. Dice que buscaron testigos falsos para acusarlo, pero él era elocuente. ¿Qué hizo que Esteban murió? ¿Por qué murió Esteban? ¿Porque estaba mal? No, porque estaba bien. Hay gente que lo van a crucificar, le harán la guerra, lo perseguirán, lo desacreditarán, no porque está mal, sino porque está bien. Por eso usted tiene que tener mucho cuidado. Cuando usted escucha algo en las redes de alguien, no se ponga a de una vez diciendo, yo creo, ese hombre, wow, yo creo que ese hombre, wow, tan buena persona que se veía, wow, Dios mío, es que si yo qué. No hable así si usted no sabe el origen, porque hay veces que te inventan cosas. Hay gente que hasta lo han puesto con videos de que le han cambiado la cara de la otra persona, volviéndolo a ellos. Fulano está besándose con fulana, fulano es desnudo, hace de todo, se llama Photoshop. Y de repente sale un Photoshop de hombre libre de José Heredia, y ya está todo el mundo descarriado. Mira eso, el pastor, Dios mío, nos hizo quedar mal, etcétera. Y puede ser que el pastor no ha pasado ni por ahí, ni sabe qué está pasando, y cuando llega, oye, mira, se va para acá adelante, entonces se va al barazo. No, pasa. Porque eso le falta de entendimiento. Tenemos que entender eso. Si usted ve algo con sus ojos y lo está viendo literalmente y se está mostrando una evidencia, aunque usted sea una persona lógica y que tenga a Dios, usted puede dudar. ¿Me entiende? Usted puede dudar, porque el enemigo cuando va a actuar, no actúa para que nadie dude, él actúa para hacer de tal manera que se pueda dudar. Porque nosotros hemos dudado de mucha gente que sale por ahí y dice, mira, ese video era falso, y algunos dicen, el video era verdad. Porque antes de que mi video saliera a la luz, yo veía el video y decía, eso lo inventó. Pero cuando salió el video que dijeron que yo me lo inventé, yo mira eso. ¿Ya me entendieron? O sea que hay cosas que tú no las miras hasta que no te pasen. Crearon un argumento falso y Esteban no se calla, empieza a hablar. Mientras Esteban habla, dice que el rostro le brilla. Los católicos no existían en esos días. Eran evangélicos, cristianos, hijos de Dios. El rostro de Esteban le brilla y ese brillo dice que era tan fuerte que ellos tuvieron que taparse la cara. Y se tapaban los oídos, discúlpeme, engriñaban los dientes, los crujían sus dientes. Imagino cómo ponían la cara como una arepa sin sal. Diga, pastora. Yo creo que en los tiempos de Esteban, digo yo, ¿sabes que Esteban antes de matarlo, primero a él lo dejaron hablar, ¿verdad? Y él empezó a contar la historia completa
que decía que ellos engañaron gente, algo así. Sí. Y luego, aparte de que mencionaron tantos falsos testimonios, la Biblia, gracias al Señor, no registra que nadie se fue, por ahí se descarrió por lo que se decía de Esteban. Porque ahí yo creo que esa gente tenía su mentalidad, creía al Dios que le estaban sirviendo. O sea, ellos ¿cómo se dice? Su visión va puesta en el hombre. El problema de ahora en estos tiempos es que la mayoría de los seres humanos, de las personas, tienen la vista puesta en el hombre. No es que la persona no pueda servir de modelo, claro, pero entender que es un ser humano, sea o no sea verdad, ¿me entiendes lo que tenemos en este video? Entender que es un ser humano y que puede fallar, pero que con eso tienen que entender que por eso no pueden dejar a Cristo, ¿entiendes? La mayoría de las personas tienen el ojo puesto en el hombre, de tal manera que si el hombre falló, ellos se van al mundo. De tal manera que si el hombre falló, ellos se van al mundo. Entonces, ¿qué quieren decir? Que su mirada estaba puesta en el hombre. Que el que lo iba a salvar iba a ser el hombre. No, no es así. Aunque se levanten, sean verdaderos testimonios o falsos testimonios, la persona tiene que entender que le sirven al Señor y que ellos no han escuchado que el Señor falló en ninguna manera, ¿me entiendes? O sea que no es punto para detenerse, sino que es punto para seguir hacia adelante. Amén. No es que hay una diferencia. La iglesia de antes sabía quién era que estaba atacando, eran los fariseos. No lo iban a creer. Pero ahora la diferencia es que aquí no tenemos fariseos. Tenemos fariseos, pero no es lo mismo. La iglesia creería cuando yo no sé si te he visto tus videos y dices, ¿cómo este pastor hizo eso? Y hay veces que le tienden a la trampa. Hay pastores que pueden ser que le tenían una trampa. El mismo día que se dejó engañar, él mismo lo graban. ¡Puf! Y en vez de la iglesia llorar por esto, lo comparten. Mira eso, no está la iglesia. Mira, no está lo evangélico, pero tú eres evangélico. Y al que le hace daño es a ti mismo. Entonces, Esteban lo mata, se arma la persecución, le dan carta blanca a los cristianos. Los cristianos andan en carta blanca. Donde quiera que lo encuentren, mátalo. Entonces ahí está Pablo. Ahí tenemos la historia de Pablo. Pablo, entonces Dios lo encuentra. Cuando Dios le sale el encuentro a Pablo, dice la Sagrada Escritura que le cambia el nombre. Y tiene una escama en los ojos. Dios le cambia el nombre, como siempre lo hace, que Dios siempre nos cambia el nombre. Después de que pasa de ahí, Pablo entonces está predicando en diferentes tipos de lugares y lo meten preso, ¿se acuerdan? Meten a Pablo. Todavía Pablo no ha llegado a Roma. Pablo está predicando en varios lugares, pasa el tiempo y regresa a Jerusalén. O sea, todavía la iglesia católica no existe. No, es que no existe. Todavía. Entonces, ¿dónde sale de que la primera? La primera, pues ya se reunía. Si ya había iglesia en la casa de mucha gente. Pablo en la cárcel en Roma escribió y mandó a Timoteo a una iglesia. No sé si me están entendiendo. Y todavía en Roma no creen en el evangelio, porque había otro emperador, no sé si era Tito o quién era, pero había otro emperador en Roma en los tiempos de Pablo. ¿Entienden? O sea, tenemos otro emperador, Tiberio César. El César está en Roma todavía. O sea, el evangelio todavía no ha llegado a Roma por su plenitud. Y me está diciendo, entonces Pablo entró en lugar de los atenienses. Y Pablo le está hablando a los epicúreos, a la gente con más capacidad mental, que eran griegos. Todavía la iglesia católica no está formada. Y mientras le está hablando a los epicúreos y a los estoicos, Pablo le dice, ustedes tienen muchos dioses ahí, pero hay un Dios no conocido. De este vengo a hablarle. Este fue el que pide que ustedes se vuelvan de los ídolos. Entonces, ¿dónde sale que la iglesia católica es la primera? Gálatas capítulo 2 en Galacia, cuando Pablo llega a Galacia, dice, o creo que fue a Corintio, que Pablo dice que llegó con una afección física y que la gente de Corintio lo acepta así como estaba. ¿Dónde está la iglesia católica?
Después de ahí entonces sigue la iglesia. Porque Pablo fundó iglesias en casas, en lugares, porque no se fundaban iglesias como ahora, sino que se fundaban en hogares. Y Pablo iba a donde las sinagogas y hablaba de Cristo ahí. Muchos no lo entendían y él decía, me voy para los gentiles. Todavía no existe iglesia católica. Estamos hablando de 20, 30 años, 40 años después de la muerte de Cristo. Estamos hablando de unos años largos después de la muerte de Cristo. ¿Dónde está la iglesia católica? El varón va a dar una oportunidad y sigo hablando. Diga. Incluso en esos lugares paganos de los gentiles, había ciertos lugares donde se hacían culto a Dios, como por ejemplo a Zeus y a eso. Y Pablo iba a esos lugares a predicar de Cristo. Pero claro, Y cogía esos lugares como sinagoga para predicar de Cristo. Y la gente conocía algo. Porque ahí cuando él fue a donde los directos de, ¿cómo se llaman esa gente? los epicúreos, Sí, ¿cómo es? Tiene otro nombre. el agripado, algo así, sí. Esa gente, cuando él fue ahí, estaba lleno de Dios, era. Sí, Y había un monumento al Dios no conocido. ajá. Y a ese era que le iba a predicar. Y cuando comenzó ahí, se convirtió en un reguero de gente. Sí, porque Pablo fue bien sabio a la hora del mensaje. Por eso nosotros tenemos que aprender la sabiduría del mensaje. Amén, ¿están aquí? Entonces, tenemos todo esto. ¿Tiene algo? Martín Lutero, sí. Entiende que, o sea, el tema no es que en verdad hay que decir que la iglesia católica no fue la primera, pero fue la que se dio a conocer a los discípulos, se dio a conocer. En cuanto Todo eso tiene un porqué. Entonces, por eso es que casi siempre hay que decir que la iglesia católica y que se conoce, porque es que ellos tenían la verdad, pero lo que hicieron fue que la convirtieron en un negocio, la desplazaron, engañaron a la gente y no vivían realmente la verdadera palabra. Yo le voy a decir algo antes de que hagan el división para que no nos vayamos tan allá, porque tenemos que llegar ya rápidamente. Entonces no reencuentro rápido. Miren, la iglesia inicia, ¿verdad? Tiene todo en común. Todavía la iglesia católica no existe. Tenemos conflictos dentro de la iglesia donde Pablo tiene que intervenir, porque había conflictos del hermano que se estaba muriendo uno con otro. Todavía no existe iglesia católica. Y estamos hablando de iglesia, ahí se está hablando de iglesia. Todavía no existe iglesia católica. Tenemos la iglesia tenemos también Apocalipsis, que se escribe. Todavía no existe iglesia en Roma católica, o sea, iglesia apostólica y romana, no existe. Tenemos que ahí se le habla a la iglesia en Pérgamo, en Asia, en Teatira, en la Odisea, en Capadocia, en Judea y diferentes tipos de congregaciones que habían. Te voy a dar la oportunidad, pero permíteme traer luz a esto. Agarren todo lo que ustedes tienen. Y todas estas iglesias están fundadas. Timoteo, que es nieto de una mujer de Dios, parece ser que pasaron unas generaciones. Timoteo era un muchachito, están pasando generaciones y Timoteo nace. O sea, estamos diciendo que ya hay una generación que nace y que se hace grande y se convierte en pastor como Tito. Tenemos ya generaciones y Pablo está preso en Roma, pero antes de estar preso en Roma, volvió a Jerusalén, se rapó la cabeza y todavía no existe iglesia católica. Después de que se raspa la cabeza, dice la Sagrada Escritura que entonces Pablo es tomado preso en Israel, también presentado ante el rey Agripa, acuérdense, ahí donde él sale y dice que es romano y que tienen que juzgarlo allá en el Imperio Romano. Intentaron matarlo, lo llevan por ahí, se encuentra con Eudocridón en los cuatro vientos. Estoy hablando de historia de la iglesia cristiana aquí. Se encuentra con los cuatro vientos, dice él que no va a morir nadie. Pablo da una palabra profética porque viene un ángel y le dice que no va a morir nadie, pero sí van a perder la barca. Perdieron la barca, arribaron a Malta. Los naturales eran su muerte. Ustedes saben todo esto y lo tienen ahora Pablo como un Dios. Pablo entonces presenta a Cristo
y le predique a esa gente. Se van de nuevo a Troas, no sé, y van caminando, navegando hasta llegar a Roma. Cuando llegan a Roma, Pablo no lo tienen preso ni que cautivo todavía. A Pablo lo tienen como un preso de confianza en Roma. ¿Entienden? Y Pablo predica porque después entonces no sé qué fue lo que pasó según la historia de la iglesia. A Pablo lo meten, está preso Pablo normal en sus cadenas, como dicen, en sus prisiones. Y mientras Pablo está preso allá, que están apelando a César, a Tiberio César, Tiberio muere mientras Pablo está ahí preso. Y Pablo está predicando, mandando cartas con Tito, había otro muchacho que se enfermó, se me olvidó el nombre de él, Filemón y otros más. Y él mandaba cartas con cada uno de estas personas, de Onésimo y diferentes tipos de gente, mandaba cartas. Todavía la iglesia romana no existe. Pablo, sí, la iglesia romana, católica romana, apostólica y romana no existe. Pablo muere y todavía la iglesia romana no existe, porque Pablo al morir empieza lo que es la persecución más grande en Roma por un hombre llamado Nerón. Sí, pero es el más persecutor, pero estoy hablando de la persecución real de la iglesia cristiana, la más grande, que la gente tuvieron que hacer cuevas, catacumbas, lugares para poder estar, porque Nerón se sañó con los cristianos, los mataba en la hoguera, los mataba con los leones, los mataba de todas formas, y ahí mientras más mataba, más se convertía. Ahí tenemos la historia de Policarpio, que dice que lo van a matar, y en vez de estar gritando, está adorando al Señor, y dice que cantó una alabanza y hizo que se convirtieran los que estaban ahí, hermano. Todavía no existe iglesia católica, la iglesia sigue escondida en una parte, pero todavía no existe iglesia católica. Entonces no es la primera, es la usurpadora. Agarren ahí lo que van a decir, porque termino con esta breve historia. Entonces la iglesia, amén, la iglesia, entonces ahí no hay ni que papa. Eran los apóstoles murieron, no hay papa, no hay obispos, o sea, arzobispo, no hay nada de eso. Lo que hay es líderes de las congregaciones, y nadie se debe besar la mano, y nadie se debe de hacer reverencia, y nadie se cree mejor que nadie. Ninguno de ellos se llamaba vicario de Cristo, ninguno. Toditos se mantenían, y María no era alabada. Ahora, ¿cuál es el problema? Que cuando Nerón muere, surge un muchacho en la historia llamado Domingo Constantino. Mr. Domingo Constantino recibe una supuesta revelación del cielo, no del infierno, de una cruz y una visión y una voz que le dijo: con esta cruz ganarás. Y esto, hasta donde el diablo se metió aquí para destruir la verdad. Con esta cruz ganará, y declaró amnistía para los cristianos. Ojo con esto: la iglesia antes de Constantino, fuerte, con poder, con autoridad. La iglesia no era nada más una iglesia intelectual como la que tenemos ahora. Era una iglesia que cuando predicaba la gente caía llorando, porque era que la iglesia tenía poder, tenía autoridad, los demonios eran sacados fuera, había avivamiento, porque es que la persecución produce avivamiento, produce poder. A usted mientras más lo persigue, más gloria usted tiene, porque más usted ora, más busca a Dios. Pero a la iglesia entonces le da paz y seguridad, y ahí vino la muerte repentina. Pero ¿qué muerte? La muerte espiritual. Porque cuando tú estás muy tranquilo, viene la muerte espiritual, usted se descuida. La tranquilidad produce descuido. ¿Están entendiendo este asunto? Entonces la iglesia se conecta con la política. ¿Por qué? Porque Constantino vio en la iglesia el qué. ¿Qué vio en la iglesia Constantino? Vio en la iglesia un poder que se llama el poder político y el poder. Tenía el poder militar, político y religioso, son los tres poderes. Hay económico, y judicial. Entonces, cuando tú tienes todos estos poderes a tu favor,
El primer conquistador de la masa en cuanto al primer orden mundial fue Constantino. El primer orden mundial que existió en esa época cristiana, que le llaman la época cristiana, fue Constantino que lo utilizó. ¿Por qué? Porque agarró los poderes fundamentales: político, económico, militar y religioso. Y usted sabe, y estatal. Gobernó el mundo. Pero ¿cómo lo hizo? La religión, mis hermanos, se convierte en un opio. El término opio es como una droga. Porque el evangelio no es así, el evangelio es cambio, pero la religión no, la religión tiene que pensar. ¿Están aquí? La religión o la religiosidad o la religión te impide pensar. El que es religioso no piensa, tiene como un cabestro, es así, ya. No cuestiona, no dice nada, pero el evangélico tiene la capacidad de escudriñar a ver si es así, ¿verdad? Si la Biblia tiene la razón, o sea, si en la Biblia está esa razón, si esa razón es bíblica, o es humana, o es del pastor, o el pastor está pensando en algo. Entonces, ¿qué hace Constantino? Constantino entonces empieza a hablar la amnistía no cristiana. Pero usted cree, y aquí entre nos, ¿usted cree que hubo un solo cristiano en esa amnistía? No hubo. Los verdaderos cristianos no fueron. Lo que fueron los políticos. Empezaron a decir que eran cristianos, que ellos estaban ocultos, que no decían nada, y aprovecharon el auge. Lo que fueron los intelectuales, los grandes conocedores y capacitadores, porque van a tener amnistía, su negocio va a ser protegido, van a tener dinero. Y ahí es donde entra todo esto, esta jerarquía, que el Papa, que el sumo sacerdote, empezaron a utilizar cosas del Antiguo Testamento. ¿Para qué? Porque los romanos y la mayoría de los pueblos tenían sacerdotes, aquellos que se llevaban para hacer los ritos y las cosas. Entonces ellos necesitaban crear una forma de que esos paganos que estaban allá creyeran en esto que es santo. Pero ellos no iban a creer en un Dios judío, en un Dios totalmente judío. Entonces se tiene que crear la manera de creer que la iglesia se fundamentó en Roma, que la iglesia es apostólica y romana. ¿Me entienden? Tienen que hacer todo lo posible de que crean que fue romana. Por eso el Cristo que se pinta en años después fue un Cristo romano, con las características de los dioses romanos, con las características de la gente del Olimpo, con las características de perfección, nariz perfilada, moño rubio, ojos verdes. Eso no era judío. Los judíos tienen el pelo como este cabezoncito y otros más maduros, pero así, y ese lo tiene bien. Los judíos tienen el pelo porque son afrodescendientes. O sea, hablando no de África, la religión africana, no sé si me entienden, sino de la región, porque eso pertenece a África, esas regiones. ¿Me entienden? Porque África no es nada más la parte negra, hay blancos, hay diferentes, o sea, para que lo entiendan. Entonces ellos pertenecen a esas áreas. Ellos no son blancos. ¿Ya me entienden? No son azul metileno, pero no son blancos, porque son una generación mezclada, mestiza. Por eso el color de ellos es arábico, como los árabes, que son como un colorcito como extraño, como que, ¿usted me entiende? Moreno claro, sí. En el color tú te das cuenta que son árabes. Entonces, el judío por igual. Entonces ellos crearon un Dios para que ellos puedan portarlo. Un Dios para que todo el mundo lo viera. Un Marco Antonio Solís. Un Dios portátil. Pero ese no es Jesús. Por eso cuando alguna vez uno dice que está en un sueño, no sé si te ha pasado que te viene un tal Jesús así. Si le viste el rostro, no es Jesús. Alábale. Yo lo vi con una sandalia y un pelo largo, que le llegaba hasta aquí, un pelo lacio. No, te encontraste con el Cristo de Vallaguana. ¿Ya me entiendes? Porque dice que cuando Juan lo vio, no lo describió como un rostro. ¿Cómo lo describió? Juan dice que tenía el rostro como el sol, y el sol es un rostro. No se ve. Tenía
Y el sol tiene ahora los ojos como llama de fuego, los pies como bronce bruñido refulgente como un horno. Esto está diciendo lo que es. Cada una de estas cosas tiene algo tremendo, porque lo que está viendo él fue alguien también que vio eso. Dijo, vi un personaje que se levantaba. Este personaje que se levantó era mitad fuego. Este personaje era mitad fuego y mitad resplandor. Y con él se levantaba la rueda. Y las ruedas tenían ruedas. Y dentro de las ruedas tenían ojos. Y también tenían alas. Misterio. Y dice que saltaban así. Misterio. Misterio. Porque cada una de estas cosas, cualquier rato de esto, Dios le bendiga. Cualquier rato de esto vamos a hablar de eso para que usted entienda. Eso es profundo, eso. Hablar acerca de la rueda, vamos a hablar de eso para que usted sepa lo que significa. Y hablar también de estos seres, de los seres vivientes, que uno tenía rostro de hombre, otro cara de buey, otro con rostro de águila, o upa. Dios siento a Dios. Vamos. Wow, este tema me está gustando. Yo no sé usted, pero este tema a mí me gusta porque es que estamos hablando del origen, de nuestros inicios, de lo de nosotros. Entonces, el pueblo está pasando trabajo, está pasando guerra. Viene Nerón, Constantino, y dice, ay no, vamos a ayudarlo. Ah, pero no lo queremos así, de que esos cristianos de que están ortodoxos, están rajatabla, están rabacucos. No, así que no vamos a poder adorar imágenes, no vamos a adorar imágenes, vamos a venerarla. Pero lo de nosotros no es imagen, lo de nosotros es ícono. Porque una cosa es una imagen y otra cosa es un ícono, ¿no? Yo lo mismo. Porque el ícono es la imagen que representa el programa principal. Y el único ser aquí que es un ícono es el hombre, pero no el hombre muerto, sino el hombre vivo. Ellos adoran a los muertos, y Dios dijo que no adoraran a los muertos. Lo dijo, que nada tiene memoria, que no adoren de ellos, que no adoren a nadie en el cielo, ni en la tierra, ni a nadie. Entonces inmediatamente Constantino te viene a hablar de una señal, que es de la cruz. ¿Usted va a creerle? No, porque que Dios te dice a ti, Cristo te dice claramente que vendrá mucho en su nombre, y a muchos engañarán. Hay gente que piensa, que cuando él dice que vienen en su nombre, es que ellos se van a hacer el Cristo. No, es que van a usar el nombre de Cristo para engañarte. Y él usó el nombre de Jesús para engañar al pueblo. Y aún los escogidos. Y dice que todo un pueblo se dañó. No. La iglesia católica cuando inició no inició bien. Su inicio no fue bien. Ojo con esto. La iglesia católica, para que usted no se lo vaya a dedicar, la iglesia católica su inicio no fue bueno. Porque estaba basado bajo una mentira. Bajo algo que no era cierto. Y era un plan satánico. Y de ahí empezaron lo que era la muerte, la Santa Inquisición. ¿Usted cree que era bruja que mataron? ¿Sabe quiénes mataron? A los cristianos que hablaban en lengua, a los cristianos que se oponían. Entonces le abrían aquí, le ponían niños dentro, como gatos, le sacaban los niños, le mataban su familia, la mataban a él, y si su familia hablaba, o no le enterraban, la decapitaban, para que se quedara en el purgatorio. En el limbo. Había almas que no la bautizaban, que no la enterraban, que se murió sin bautizar, estaba en el limbo. Se inventaron el purgatorio. Y el bendito infierno gobernante. Un infierno donde el diablo, de que es el que tiene el control. Esa gente dice que ellos fueron al infierno y vieron un demonio y que dando latigazos. Eso es mentira. Yo lo digo claro, eso es mentira. Pastor, ¿por qué mentira? Porque es mentira, punto. Es que hay demasiada gente. Pastor, porque los demonios ya van a dar latigazos. Quiero que usted entienda que la cárcel, o sea, el infierno es el 15 de aso para los demonios. No es un lugar de diversión que se divierte con las almas, no, es una cárcel. Es que cuando lo metan ahí es trancado, encerrado, por eso mismo no quieren irse. Le escribieron los camarinos. Ejemplo, tenemos que dijeron: no nos manden. ¿Por qué no quieren ir? Si el lugar está bueno para ellos jugar con las almas. Que vía sería cruz, azúcar. Que villa sería cruz, barbarazo. Que se muere, vea 3 gente, sería como eso, ya son Sí, ¿por qué no es que se puede que ver? Ellos van a hacer un tour a ver a Celia Cruz, a Marco Yazo y a Selena. Pero nosotros tenemos un varón
a ver a Stevie Joshua, que ellos nada más ven famoso. Era un concierto que yo voy para allá. Hay a un concierto que van al infierno. El infierno que describe cualquier sueño raro de esto, no se lo crean. Escúcheme bien. El infierno es un lugar tenebroso, sí. Es un lugar oscuro, sí. Pero donde tú mueres ahora, tú no vas al lago de fuego. El lago de fuego se le llama la muerte segunda. Todavía nadie está ahí. Usted va a un lugar donde usted va a esperar, una sala de espera. Usted va para un cuartel. ¿Cómo se llaman estas cosas? Cuando van a meter a gente preso para najayo y para cosas en la preventiva, no que la policía. Antes, ¿sí no verdad? Antes hay una presión antes que no le han dictado sentencia y lo dejan ahí en Ciudad Nueva. Lo dejan ahí en Ciudad Nueva, ahí, y después de ahí entonces le dicen, bueno papá, usted va para la cárcel de Najayo. Y ahí es que le dicen, guay, qué bien, voy para Najayo. Pero es lo que le dicen para el patio de la Victoria. Pero hay otro que también, hay otro que lo lleva más bonito, lo ponen para el lugar más bueno de este país, para el 15 de Asua, para que se muera. A los buenos que llevamos para allá. Dígame, Una de las si algo que se puede también que lleva para ahí. una de las cosas que tiene que dar seguridad de lo que usted, vamos a poner así, me está diciendo, un ejemplo, que usted me diga a mí que Dios lo llevó al infierno, usted tiene que darme una, ¿cómo se dice? Evidencia. Tiene que haber una evidencia, porque si tú fuiste a aquel lugar, tu vida tiene que ser diferente. Si tú fuiste a aquel lugar, tú me puedes decir a mí que por X cosa usted se descarrió. Porque le pase lo que te pase, no, tú sabes que no te puedes descarriar porque hay un lugar de tormenta. Es que el infierno no Que cambia. según tú lo viste. Si yo digo que Dios me llevó a mí al infierno, ¿usted cree que Sí. yo me voy a descarriar? Y si yo me muero de repente, y que pues ya según lo que yo veo. Sí, lo que pasa es que tenemos que entender que el miedo nunca ha cambiado a nadie. El miedo, todo el ser humano sabe que hay un lugar de perdición, pero el miedo no cambia a nadie. Este niño mío, por favor, ayúdenme. Diga, príncipe. ¿Qué pasa? Esta gente que habla del infierno. Alce la voz para que lo escuchen. La gente que habla de que se fue al infierno y que supuestamente fue al infierno. Bíblicamente nadie fue al infierno. No. Eso es antibíblico. ¿Por qué uno de los apóstoles no fue al infierno? Sí, pero yo no entiendo por qué Juan no fue al infierno. Juan, el que tiene la revelación de Apocalipsis, no va al infierno. Todo el mundo Y estos tipos tienen más unción que Juan. Y Dios me agarró y Jesús me agarró. Son unos actores de Hollywood. Jesús me agarró. Pero disculpe, porque esto hay que actuar. Y me llevó de la mano. Mi hijo, mira a Celia Cruz. Si te sueltas, te quedas. No te sueltes, te va a quedar. Mira a Celia Cruz. Ese es Marco Jackson. Este es Selena, porque Selena nunca se queda la pobre. Y el otro es Elvis Crespo. Y yo fui para allá y vi a Elvis Crespo. Elvis Presley, no, Presley. Sí, claro, Elvis Presley. Claro, Elvis Presley murió. Déjalo que él va a terminar después de nada. siempre está gritando con ese. Sigue. Pero la situación es lo siguiente. El único que fue al infierno fue Cristo. No vio ninguna de esas escenarios que dicen. Y tercero, todos los hombres de Dios que tuvieron revelación por lo sobrenatural en cuanto al cielo e infierno, toditos fueron al cielo. No, ninguno dice que fue al infierno. El apóstol Pablo dijo, y yo fui a un lugar. Pero toditos fueron al cielo. Pero yo, sin embargo, en todo ese testimonio no he escuchado a uno que ha dicho yo fui al cielo. No es que no pueden ir, porque es que ellos estaban perdidos. Fue para el infierno, para el lugar donde tenían que ir. Ellos dicen que lo llevaron al No va para el cielo, no es para el cielo. El que diga que fue para el cielo, que diga una cosa sobrenatural de allá. Al cielo. Otra cosa también, si una persona viene diciéndote que fue al cielo y empieza a describirte cosas, tiene que tener cuidado. Porque Pablo fue y vino para acá y no dijo nada. Y lo que lo digo, O sea, yo lo que tengo que entender es que si hay una descripción que tengamos que entender está aquí, y si aquí me dicen que Pablo fue al cielo y lo dijo, yo nada más me voy a gloriar en un hombre que subió a dónde? Al tercer cielo. y le mostró cosas que no Y le mostró cosas que no es. que no le es lícito decir a nosotros. Y él no lo dijo. Y él se lo dijo.
Entonces estos tipos de que se paran y que fui al cielo. Dios mío, fui al cielo. Y Dios me dijo que le dijera a mi pueblo, a mi pueblo. Entonces, para ser más creíble, iglesia, usted puede llorar lágrimas de cocodrilo. Si no está aquí, yo no tengo que creer. Si no está aquí, yo no tengo que creer. Pastor, Dios puede revelarlo. Yo no digo que no, Dios puede hacer lo que Él quiera, porque Él le dio. Ahora, todo lo que yo debo creer tiene que estar sujeto aquí. Si no está aquí, yo no tengo que creerlo. O sea, yo no tengo que creerlo. La Biblia me manda a mí hasta boca. Es la Biblia que dice a mí: ten cuidado. Si viene un ángel del cielo y te habla algo raro, ten cuidado, repréndelo. Míreme, si un ángel del cielo va y te dice que lea a tu esposo y te case con otro, Señor, te reprenda, diablo. Satanás, vete. Mira, si viene un ángel del cielo: yo soy Jehová, Dios de los ejércitos. Deja a tu esposo y cásate con ese que te gusta. Yo te lo digo. ¿Tú me estás entendiendo? Míreme, si viene un ángel y te dice: usted es una doña por ahí ya que no, usted es jovencito, cásese con esa doña. Reprende ese ángel. Dile: ángel, mire, Señor te reprenda. Como una señora por ahí que chateando de que le dijeron de que ese es tu hijo. Digo, no fue eso, le dijeron que ella creyó que era su esposo. Le dijeron: ese es su hijo, seguro creo. Pues ella dice que le dijeron: ¿qué palabra? Que ese es su esposo. No. Una señora ya que puede ser mamá de ese muchachito. Se veía la buena del muchachito, porque el muchachito ahí sentado y ella se atreve a identificar eso, entonces abusadora. Aleluya. Estamos hablando, mamita, de que la mamá suya agarre a Josué o a Joan. ¿Cuántos años te tiene Joan? Como 25, 22, 23. 25, no, el chamaquito tiene como 22 o 23. Porque usted lo vea, jovencito, ella sentada, la doña sentada y dice que un grupo le dijeron que ese era su esposo. Pero por aquí no hay gente de que se da. Una doña. ¿Y los hijos cómo te lo van a dar? ¿Se va a volver? ¿Cuál hijo? Es que ella no. Tú tienes que vamos a. Aunque ella quiera. ¿Ya me está entendiendo? Un sueño. Por un sueño. Si usted es una mujer adulta y viene un muchachito de 16 años a decirle que Dios le dijo, agarre, saca una correa, mójela. Y dale una pena a ese muchachito. Fifuá. Vete, echate agua ahí en el manantial. Por la mañana. Agua de sal para ayudarlo. Dios le bendiga. O sea, Dios no va a hacer eso. Entonces, la gente anda soñando cosas raras. Porque cuando la gente no tiene capacidad de poder hacer las cosas bien, se inventa un sueño. Se inventa una cosa. No. En el infierno hay un fuego que no se apaga y un gusano que nunca muere. Lo que dice la Biblia, yo lo creo. Punto. No me vaya a decirme nada. Y dice la Biblia, para aquellos que van, para aquellos que están viendo, para aquellos que siempre están viendo al infierno, la Biblia dice: nadie de aquí sale. Se lo dijo Jesús. Han muerto llamado el rico. Nadie sube para acá arriba. No, porque yo le voy a predicar. No, a los profetas tienen. Ya Moisés tiene. O sea, si aquí está diciéndote que nadie va a. ¿Ya me entienden? O sea, hay algo mejor que la Biblia. ¿Cómo después a Dios? Eso es mentira. Y no, pastor, que no hable así. Es mentira. Lucas 16, 19. ¿Qué dice, mi amor? Lucas 16, 19. Dígalo, pastora, suéltelo. ¿Qué dice? Y había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro. ¿Qué Biblia que estamos hablando aquí? Que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de la migaja que caía de la mesa del rico. Y aún los perros
venían y lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando, eso es como una parábola, ¿verdad? Sí, amén. Estando en tormento, y vio de lejos a Abraham. Abraham representa a Dios ahí, amén. Ajá. Y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo de agua y refresque mi lengua, porque estoy en tormento en esas llamas. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además, todo esto, una gran cima ¿Cómo? está. Hay una gran cima ahí. Además ¿Cómo de entra en tu todo cima? esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros. Hay una división. De manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, Ajá. para que le testifique, a fin de Ajá. que no vengan ellos también a él. O sea, párale. Tú tienes que creer en esos benditos testimonios. Si ahí te están diciendo que no, que él quería ir a testificar, que él se quería hacer viral con un video que vio de Activi Joshua allá en el infierno. Tú mentiroso. ¿Me entiendes? Y ellos no encuentran a alguien. ¿Por qué ellos no ven a un mendigo? Nunca ven a un mendigo. Ven a gente de renombre. Eso tiene algo oculto ahí. Eso es un invento que ellos quieren salir. Vi a Celia Cruz, oye, Azúcar. Vi a Elvis Crespo. Vi a Selena, la pobre Selena, no me queda. Y Michael Jackson, el pobre. Le manda la tela. No mande mi gallo. Oye. Ay, padre. Siga, pastora, siga. Siga leyendo. A decir algo. Sí, dígalo después de que usted lea. Ok, a este lugar de tormento dice: Y Abraham le dijo a Moisés, a ¿A Moisés Moisés? y a los profetas tienen. O sea, a Elisa, a José, a Joan, al hermano, a todos los que estamos aquí, a ellos tienen. Óiganlo. ¿Y a quién es que tiene que oírle? A nosotros, va todo a oír un muerto. Va a oír usted un muerto. Sí, pero la pastora tiene algo que decir, dígalo, pastor. Que lo que yo creo que quiere dar a entender es que, porque es más fácil que una persona muerta, vamos a ponerlo así, una persona que se muera y que resucite puede, vamos a ponerlo así, contar lo que Es que quien convence del pecado no es un testimonio de nadie. Pero que digo Es yo, el Espíritu Santo y fuego. Si Él no te convenció, ¿para qué va a venir un Él no va muerto? a utilizar a un vivo. Si no utiliza a un muerto, que podría bajar más fácil que un vivo allá, mucho menos va a utilizar a un vivo para que venga. Si el que está aquí vivo, no, si usted no le cree al que está aquí viviendo la palabra, mucho menos le va a creer. No, que lo dice el texto. Lo dice, sigue hablando, sigue leyendo. A ver qué dice. Ya voy, dice. Él Te va a agarrar ahora, lo agarra ahora. dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los Ay, muertos, papá. se arrepentirán. ¿De qué? Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, Ajá. tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. ¿Y quién fue el que se levantó de los muertos? Cristo. ¡Cristo! ¡Es la bacata! Yo no hablo por hablar, es mentira. Mentira aquel que te salga diciendo que se fue para el infierno. ¡Mentira! Y que vino para acá diciendo que vio, que viste que yo morí una ocasión siendo impío, siendo un niño menor de edad, ¿no? Nada. Y yo vi, pero yo no vi a Selena. Yo no vi a un demonio castigando gente. Es un lugar oscuro, una oscuridad que se siente, que se palpa.
Y hermana, no hay nada más difícil que eso. Pero yo no estaba cristiano. Yo estaba muerto por un tiempo. ¿Entiendes? Y Dios quiso mostrar eso. Pero dije, infierno. Que yo fui para allá y a Selena. Yo no vi a nadie. Usted está mirando a nadie. Cuando usted está ahí, usted no ve a nadie. Usted no es cristiano, no, ¿verdad? Vamos a poner. Usted no es cristiano. En ese lugar, el evangelio se te aclara más que nunca. Porque el tormento de ese lugar no es fuego, siempre lo he dicho aquí, ni tampoco es un gusano. El gusano ahí es la palabra de Dios que te va a ser revelada, porque aunque tú mueras creyendo o no creyendo en Cristo, el ser tuyo hay algo por dentro de ti que sabe quién es Dios, y ese algo por dentro de ti va a estar vivo ahí mientras tú ama, que se le llama, eso es así, que es la parte almática. Tu cerebro estará vivo ahí. Tu conciencia, que es la parte del cerebro. Te voy a dar la oportunidad ahora, manito, agárralo. Entonces, no me venga a mí que usted me Selena, que yo dije que estaban, porque hay hermanos que hasta que vieron que sorpresa allá abajo. Hermano, Satanás no está allá abajo. Satanás no está allá abajo, Satanás está en las regiones celestes. Suéltese eso, pero hay demonios que vienen del infierno en tu contra. La puerta del Hades no prevalecerá contra la iglesia. No puede. No tiene autoridad contra la iglesia. El Hades no. Tendrá autoridad contra lo que anda por ahí, pero contra nosotros no la tiene. El hermano. Amén. En cuanto a la muerte y eso de morir no es tan sencillo. Porque ahora mismo yo me puedo ahora mismo en 5 minutos, yo me morí. Oye, eso es clínicamente, tú te moriste porque dejaste de respirar, pero tu cerebro está vivido. Sí, dice que dura un tiempo. Tu corazón está vivo todavía, aunque se cae, eso está vivo. Cuando tú te mueres realmente, después que pasa más de 24 horas, ya tú estás muerto. Porque, oye, ¿cuánto tiempo el cerebro puede durar con una gente sin respirar? 24 horas. Y se puede volver a levantar normal. Y usted no se ha muerto. Cataleya. Todavía. La cataleya. Todavía. Catalepsia, no es catalepsia. Catalepsia. Todavía. Te paró el corazón parado. Todavía tú no estás muerto de todo. Usted no está en el infierno todavía. ¿Por qué? Porque todavía tu cuerpo está vivo. Y hasta que ese cerebro que tú tienes aquí no muera, usted está vivo. Para que usted lo tenga en dinero. Entonces, hay gente que dice, yo fui al infierno. Es un proceso cuando usted llega al infierno. Usted no va al infierno y digo, usted cayó muerto ahora mismo, ya está en el infierno. No, es que la Biblia dice que el rico, porque vamos a hablar bíblicamente, el rico despertó. Hermano, despertó. ¡Pum! ¡Oh! ¿Y qué fue? Y eso a mí me pasó, se lo digo porque a mí me pasó. Pero era algo que Dios quería mostrarme, la realidad de ese lugar. Pero no tiene nada que ver, mi hermanito, porque eso es lo que yo digo. No tiene nada que ver con el infierno de Dante, ni con la película que uno ve. No, eso no es nada. El asunto está aquí. ¿Cómo tú te sentías cuando tú sabías que tú hiciste algo malo y que tu mamá te iba a dar tu pena? No era el pela, pues si te ¿tú me entiendes? Sigue hablando, líder. Lo que le digo se lo voy a volver a repetir, porque la Biblia no se equivoca como el pastor dijo. El que llega al infierno no sabes. no va a salir. No, no se volvió. Porque ya tú estás en el infierno. Tú tienes que pasar de lo que estoy diciendo. Usted duró más de 24 horas muerto. Usted llegó allá al cielo. Porque amigo demonio, una vez yo estaba peleando con un demonio. Y el demonio me quería jalar. Y yo veía el hoyo negro. Y me tenía agarrado por el pie, específicamente, mi alma, para tragarme en el infierno. Y yo nada más le pedí misericordia. Yo estaba en un vórtice. Yo estoy en el infierno todavía. No estoy en una guerra espiritual. Cuando tú estás en el infierno, es que no hay de vuelta.
Es que lo dice la Biblia. No hay escapatoria. La gente, hubo un testimonio, ese testimonio yo lo creo. ¿Por qué yo lo creo? Porque es posible y es así. La ex bruja que murió, ella murió, pero ella no duró más de 24 horas muerta. Pero que ella dice que ella estaba en un proceso y en ese proceso de muerte, ella le oró a Dios en su corazón, en su alma y en su espíritu. Y Dios la escuchó. Ella dijo: Señor, el Dios de los locos, si tú realmente existes, salva mi alma. Y se lo dijo así en el nombre de Jesús. Pero ella dijo que ella cayó en el infierno, que estaba siendo torturada por el diablo y de repente vino Dios y la sacó del infierno. No. Y es que Ella estaba en un proceso. Ella dice que ella sentía como desde lo abismo se la estaba jalando, porque es un proceso donde ya cuando tú pierdes tu alma ya. O sea, ya no hay vuelta atrás. cuando tú pierdes la vida, el infierno te está demandando. Yo escuché un testimonio de Gigi Ávila que dijo que estaba en un proceso, una persona que hubiera muerto. Y esa persona que hubiera muerto no fue al infierno de una vez. Dice que, bíblicamente, porque eso es bíblico, Es que- vino un ángel y había una pelea espiritual por esa alma para llevársela. Y después llegaron dos ángeles y estaban peleando. Pero habían pasado las 24 horas y esa alma había caído en el infierno. Todavía no. ¿Entiendes? Entonces, cuando ya viene el ángel de la muerte, te entrega al abismo, a la muerte, al infierno, al lado, y usted está en el lado, usted no puede salir de nada, sea quien sea. Ahora, tú puedes morir y durar 5 minutos, 1 hora, 2 horas. No, es que no 2 horas. Es lo No sé. que- Hay personas que han estado dentro de la morgue, porque hay que ser claro por eso. Lázaro murió. No, pero Murió. Lázaro no murió, pastor. Lázaro No, él era murió. amigo de Jesús. No, pero lo que le quiero decir es que él murió. No. Estaba muerto. Clínicamente él duró 3 días dentro de la conserva, porque estamos hablando Biblia. Pero cuando digo que estaba vivo, en el sentido de Espiritual. que estaban en Cristo, no morimos. Sí, pero mira, yo conozco testimonio de personas que no clínicamente, en la morgue, estaban dentro de la morgue, porque hay que ser objetivo con esto. A mí, que estaban dentro de la morgue ya, Si son muertos. No, de verdad. cristianos, podemos Sí, miren, no, impío. No, de verdad, hermano, y puede resucitar. Impío. El muerto vivo. No, escúcheme. Muertos que pasaron más de 24 horas muertas, que salieron de la morgue, ¡pum! Sí, hermano, hay personas que la han abierto. Hay personas que la han abierto. ¿Cómo usted sabe que Dios no tiene límite? Dios no tiene límite. Pero esa gente Dios no permitió que llegaran al infierno, porque si llegan al infierno, Pero el pastor dice el amor que no Yo te voy a decir algo para que usted entienda, Cristo. Es que nosotros tenemos que tener una diferencia entre algo. Está el lago de fuego, o el infierno, o lo que sea, se llama la muerte segunda. Pero hay un lugar que es una sala de espera, que lo que te atormenta no es fuego ni llama. Lo que te atormenta es tu conciencia. Esa es la sala de espera. Pero cuando tú caes al abismo, al infierno, al averno, como usted le quiera llamar, no es salida. Eso no hay que hablar mucho. Eso se llama la muerte segunda. Ya se acabó. ¿Cuánto? No, lo que te quiero decir es que nosotros estamos diferenciando. Yo tengo que dar un estudio de esto para que usted aprenda a diferenciar lo que es el Hades o el Gehenna con el lago de fuego. No. Escuchen. Porque son diferentes nombres que se le dan a una misma cosa. ¿Entendió? El Hades o el lugar de los muertos con el lago de fuego son las dos cosas, porque le llamamos infierno. Pero escuche, hermano, les voy a repetir de nuevo para que me puedan entender. Está
el lugar de los muertos, que le llaman Seol. Los judíos le llamaban Seol. Jesús le llamó Gehenna. Gehenna no es nada más ni nada menos que el lugar que van aquellas personas que mueren sin Jesús. Amén. Van al Seol, que es el lugar de los muertos, esperando la condenación eterna. Pero está el Averno, usted le quiere decir que eso es una palabra, o infierno, o abismo, o lago de fuego. ¿Ya entendió? Ese lugar era donde Cristo hacía alusión con el hombre rico y Lázaro. Cristo hacía alusión de ese lugar, del lago de fuego. ¿Entendió? Del lago de fuego, de la condenación eterna, donde nadie sale. El que entró no va a salir. Para eso hay que hacer un estudio profundo para que usted lo entienda. No confunda el lago de fuego con el lugar que se le llama lugar de los muertos, donde las personas están esperando el juicio eterno. Ahí no hay fuego, hermano. Dios le bendiga. Sigan hablando.